Un cordial saludo, mi nombre es Karen Viviana Ponte, soy estudiante de Ingeniería Industrial, presento mi documento de identidad y el día de hoy voy a hablar sobre algunas definiciones fundamentales de la materia de física electrónica. El presente video contiene algunas definiciones importantes para comprender los conceptos fundamentales de la electricidad en función de sus componentes básicos o elementales. La primera definición es carga eléctrica. ¿Qué es la carga eléctrica? La carga eléctrica es aquella propiedad de determinadas partículas subatómicas que se produce cuando se relacionan unas con otras. Esta interacción es electromagnética y se hace con las cargas positivas y negativas de la partícula. Algo que es de suma importancia es que la carga eléctrica es una unidad del Sistema Internacional de Unidades y su unidad de medida es el coulomb. Existen dos tipos de cargas eléctricas, la carga positiva y la carga negativa. Según la ley de Coulomb, se establece que las cargas iguales se repelen, pero las cargas diferentes se atraen. El protón es la carga positiva, el electrón es la carga negativa y el neutrón no tiene carga. La segunda definición es la corriente eléctrica. Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo, de la fuente de suministro de fuerza electromotriz, Fer. La unidad de medida de la corriente es el amperio y se representa con la letra A mayúscula. Entonces, un amperio es igual a un C coulomb. Matemáticamente hablando, la corriente eléctrica se puede definir como la siguiente gráfica y la siguiente fórmula, que Q representa la carga eléctrica, por lo tanto sería la variación de la carga con respecto al tiempo. En esta gráfica podemos observar la representación de la corriente. Toda corriente debe tener magnitud y dirección, es decir, las flechas que observamos ahí son indispensables para definir la dirección en que va la corriente. Tipos de corriente eléctrica. Existen 4 tipos de corriente eléctrica. La primera es la corriente directa o continua, que esta corriente tiene una dirección fija, es decir, un solo sentido y su magnitud es constante. Y está la corriente alterna. La corriente invierte su dirección o su sentido periódicamente en el tiempo, además su magnitud no es constante. También está la corriente exponencial. Esta forma de corriente está presente en la respuesta de circuitos de primer orden, RL o RC. Y por último, la corriente senoidal amortiguada. Esta forma de corriente está presente en la respuesta de circuitos del segundo orden, RLC, RCC o RLL. Tensión eléctrica o voltaje. El voltaje eléctrico o diferencia de potencial solo existe entre dos puntos, A y B, como observamos en esta figura. Y significa el trabajo o gasto necesario para mover carga desde el punto A hasta el punto B o viceversa. Entonces podemos decir que un objeto cualquiera con dos terminales a las cuales se pueden conectar otros elementos del circuito se le llamaría elemento general del circuito. La unidad de medida del voltaje es el voltio. Y la fórmula sería que un voltio es igual a un julio sobre un coulomb. Observar la representación gráfica del voltaje. En la primera imagen nos dice que A es 5 voltios positivo que B, o dicho de otra forma, A tiene un potencial de 5 voltios más altos que B. En la segunda gráfica, que es la que está abajo, B es 5 voltios más positivo que A. O dicho de otra forma, B tiene un potencial de 5 voltios más alto que A. Algo que es muy importante saber es que para que cualquier voltaje esté bien definido, este debe tener un par de signos, positivo y negativo, y una magnitud. Tipos de fuentes de voltaje y corriente. Existe la fuente independiente, que es aquella que no depende de ningún elemento o parámetro del circuito. En esta imagen podemos observar que el elemento A representa una fuente de voltaje independiente y el elemento B representa una fuente de corriente independiente. La otra es la fuente dependiente. Por lo contrario, esta depende ya sea de una corriente o tensión presente en otra rama del circuito, como podemos observar en la imagen, donde P y B son constantes y X y Y son valores dependientes de otra rama presente en el circuito determinado. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la velocidad a la que se consume la energía y se representa con la letra P. Para entender qué es la potencia eléctrica es necesario conocer primeramente el concepto de energía.
que no es más que la capacidad que tiene un mecanismo o un dispositivo eléctrico cualquiera para realizar un trabajo. La unidad de medida de la potencia eléctrica es P y es el watt y se representa con la letra W. Matemáticamente, P es igual a I por V. Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. La unidad de medida de la resistencia es el ohmio y se representa con la letra griega omega mayúscula. Los símbolos de la resistencia son diferentes. Más usado en América es el que vemos acá y el más usado en Europa es el que vemos acá. Ley de Ohm. Postulado, el flujo de corriente en amperios que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado e inversamente proporcional de la carga que tiene conectada. Muchas gracias.